Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como siempre, en un nuevo video, una nueva enseñanza, si el Señor así lo permite, que vamos a estar impartiendo el día de hoy. Hoy va a ser una enseñanza que va a ser una introducción, digamos, para los próximos videos que vamos a estar viendo. Hoy va a ser parte de una continuación, digamos, del video que hicimos ya hace un par de meses. Entonces conoceréis que yo soy. Va a ser como una continuación, reafirmando para los nuevos que van entrando en el canal, para reafirmar el tema de Jesús. ¿Quién es exactamente Jesús? Pero va a servir también no solamente para ir reafirmando conceptos para los que dudan de quién en realidad es nuestro Señor Jesucristo, sino va a servir como introducción para los próximos videos que vamos a ir viendo la simbología del Cordero, y vamos a ir viendo varias cosas que van a ser muy interesantes. Pero bueno, por eso al video de hoy le puse Curios como nombre. ¿Quién es el Curios? El Curios es el Señor. El Curios es Jesús. Es la palabra griega que denomina al Señor. En el griego, que es el idioma en el cual están los textos originales, por así decirlo, del Testamento. Así que bueno, vamos a ir afirmando el tema de que Jesús, en realidad, de que Cristo es Dios, es el Curios, es el Todopoderoso, es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios. Y hoy vamos a ver también el tema del Hijo de Dios, porque lleva mucha confusión el tema de, no, pero Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que pasa es que no entienden lo que significa Hijo Dios. Ese es el problema es que no entienden el verdadero significado. Y hoy lo vamos a ir viendo, lo que salió de boca del mismísimo Jesús. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a arrancar con la enseñanza. Vamos a ir a Salmos 23, versículo 1, donde dice la palabra Jehová es mi pastor, la palabra que ya lo hemos visto en otros videos. Tengo un video en el canal de YouTube que está aquí arriba, está el link, un video que se llama Jehová, donde ahí expuse y expliqué detalladamente por qué Jehová no es el nombre de Dios. Pero bueno, quiero nombrarlo en este caso porque ahora van a ver por qué. En este Salmo 23 dice que en realidad es el Señor es mi pastor. Pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por senda de justicia. Y ustedes saben que el tema principal de este ministerio es la justicia de Dios, no la justicia del hombre, la justicia de Dios, que es sinónimo de piedad, de misericordia, de caridad, del amor ágape. Dice, me guiará por sendas de justicia, porque ya les he dicho hasta el cansancio que el camino del Señor, el verdadero camino del Señor, el único camino del Señor es un camino de justicia. Pero bueno, hablando del camino de justicia, y meto un pequeño paréntesis, lo que ya les he hablado en otros videos, ¿quién vino a preparar el camino del Señor? El camino de justicia, ¿quién lo vino a preparar? Juan el Bautista. Cuando dice en Mateo 3, versículo 3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, mencionando a Juan el Bautista, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El camino del Señor.
¿Por qué enderezad sus sendas? Porque haced sendas derechas, y derecho es uno de los varios sinónimos que hay de justicia, así como lo es equidad, así como lo es rectitud. Entonces por eso dice, enderezad sus sendas. Dejen de andar por sendas torcidas y caminen por sendas derechas, por sendas de equidad, por sendas de justicia. ¿Cómo era el camino que predicaba Juan? ¿Cómo era el camino? Era un camino de justicia. En Mateo 21 tenemos que dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Dice, vino Juan en camino de justicia. Pero bueno, ya lo he hablado eso en otros videos. Pero volvamos al pastor, volvamos a lo que estábamos viendo recién en Salmos 23, que dice Jehová es mi pastor. Pero bueno, pero ¿por qué traje el nombre Jehová? Porque en Juan 10 podemos decir que Jesús, ¿qué es lo que nos dice Jesús? Yo soy el buen pastor, dice Jesús. No es Jehová, yo soy el buen pastor. Pero bueno, sabemos que aunque Jehová no es el nombre de Dios, sabemos que hace mención a Dios el Salmo 23, por más que el nombre sea un falso nombre. Pero para los que dicen, como por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen no, el Padre es Jehová y el Hijo Jesús, y Jesús es un ángel, es el arcángel Miguel, más exactamente como dicen ellos, acá te lo está confirmando Jesús, dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice Salmos 23? Jehová es mi pastor. O sea, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo soy la puerta, como siempre Jesús, yo soy, como en Éxodo 3. Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Sigamos con Juan 10, versículos del 27 al 30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. No Jehová, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Presta atención lo que dice acá. Nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús, de la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y acá se agarran los testigos que el Padre es mayor, entonces el Hijo es menor, sin entender lo que quería decir Jesús, pero bueno. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. ¿Qué dijo en el versículo anterior? Nadie las arrebatará de mi mano, dijo. Y en el versículo siguiente dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces la mano del Padre y la mano del Hijo es la misma mano. Pero ridículos, no pueden entender algo que es tan claro. La mano del Padre y la mano del Hijo es la misma mano. Y en el versículo 30, por si no te quedó claro, yo y el Padre, uno somos. Por si no te quedó claro, yo y el Padre, uno somos. O sea, más claro no puede estar. Bueno, vamos a Apocalipsis 1, versículo 8, donde dice Jesús nuevamente, como siempre, yo soy, dice Jesús. Lo repetía una y otra vez, porque vosotros no creéis que yo soy, como les decía a los fariseos, a los escribas. En Juan, que es el evangelio, es el evangelio clave para entender que Jesús es Dios. Es el evangelio más importante, Juan. Pero bueno, Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero bueno, si me escucha alguien que no cree que Jesús es Dios, el Todopoderoso dice, si es el Todopoderoso debe ser Dios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Nos quedamos en el mismo capítulo, a pesar de que
de que es el libro de la revelación de Jesucristo. Y empieza hablando Jesús. Pero en el mismo capítulo, capítulo 1, vamos al versículo 17-18, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Lo mismo que estaba diciendo un poco antes en el mismo capítulo. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? Jesús. Entonces, ¿quién es Dios? Jesús. Es demasiado simple. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué tiene la llave del Hades? Porque él mismo fue en persona a arrebatárselas a Satanás cuando descendió al Seol, cuando descendió a los infiernos, por así decirlo. Y ya voy a hacer otro video. Lo he hecho acá en TikTok, pero voy a hacer otro video para que quede plasmado en YouTube, hablando de la enseñanza de Jesús cuando descendió a las partes bajas de la tierra. Pero bueno, o sea, por toda la escritura dice que Jesús es Dios. Lo que pasa que los testigos de Jehová, por ejemplo, en parte no lo pueden entender, porque ellos tienen una Biblia que está totalmente cambiada, totalmente adulterada a propósito. Y ahora vamos a ver más adelante, vamos a hablar de ese tema. Seguimos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 22, versículo del 1 al 5. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, las aguas vivas, el agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y, perdón, si te vas al video que te mencioné hace un ratito, el video Entonces conoceréis que yo soy, ahí podemos ver que todos los profetas, cuando tuvieron visiones en el Antiguo Testamento, siempre vieron un trono y uno sentado. Lo vimos ampliamente en este video que yo te digo, Entonces conoceréis que yo soy, que está aquí arriba. Tienes el link de nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Por favor, ve, suscríbete y ahí encontrarás todo el material, todos estos vivos que hacemos aquí en TikTok. Entonces, todos los profetas en el Antiguo Testamento contaron que veían un trono y uno sentado. Siempre, un único trono y uno sentado. A Dios. Entonces, seguimos en donde estábamos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, es un único trono, el de Dios y del Cordero. ¿Por qué? Porque es una misma entidad. Es el mismísimo Dios, Dios y el Cordero. O estaban los dos sentados en un mismo trono. Jesús a UPA del Padre. O porque hay muchos que piensan cuando dice a la diestra, estaba sentado a la diestra de Dios, piensan que se refieren a la derecha física y que Jesús estaba sentado en un banquito al lado del Padre, de Dios, de Jehová. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios, hablando en singular, siempre en singular, el trono de Dios es uno solo, pero estaba sentado Dios y el Cordero. Para los que no pueden entender, habla de un trono solo, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Entonces les vuelvo a preguntar a los testigos de Jehová, por ejemplo, como hay un solo trono y estaba Dios y el Cordero en el mismo trono, Jesús estaba sentado a UPA de Jehová, de Jehová, del Padre, el Hijo estaba sentado a UPA.
es totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Siempre en singular y hablando de Dios y del Cordero. Entonces se habla siempre supuestamente de dos, de Dios y de un ángel, como dicen. ¿Por qué habla siempre en singular? No tiene sentido. Y verán su rostro y su nombre, porque es el mismo rostro, el rostro de Dios, del Padre, del Hijo, de Jesús. Es el mismo rostro. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Enzo Cortés, si no puedes tener el entendimiento de ver algo tan simple como que estamos hablando de una misma deidad, no me digas que no hable de lo que sé, de lo que no sé, porque yo sé perfectamente de lo que estoy hablando. Estás desautorizando la escritura, entonces, porque es algo demasiado simple. Hay muchos pasajes que lo dicen directamente. Tito 2.13, acordando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5.20, pero sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento de conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la fe de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, ya lo he hablado, estos pasajes que estoy dando, y no quiero meterme con Romanos 9.5, Isaías 9.6, que lo dicen directamente, ya lo he hablado en el otro video, entonces conoceréis que yo soy. O sea, y sigo hablando de lo mismo, porque precisamente por eso, porque hay personas que no pueden entender esto que es tan simple, tan simple. Yo no voy a la iglesia, perdonen mi ignorancia, Señor, pero siempre le pido de todo a Dios y me ayuda. Amén. Amén, amén, exactamente. O sea, Dios no rechaza nunca un corazón contrito y humillado. Acá el problema no es que alguien sea ignorante en ciertas cosas, porque todos somos ignorantes en determinadas cosas. Yo soy un ignorante, por ejemplo, en albañilería, por ejemplo. Yo no sé levantar una pared, soy un ignorante en eso. Todos, o sea, nadie nace sabiendo. Nadie nace sabiendo. Entonces, acá estamos para edificarnos entre todos, porque eso es el cuerpo de Cristo. Edificación mutua, para edificarnos entre todos. No para que alguien se ponga sobre otro. No, yo soy el pastor. No. No. Sigamos. Vamos a Apocalipsis 22, versículos 6 y 16. Versículo 6 de Apocalipsis 22 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios envió a su ángel. Y en el versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Dios envió su ángel, Jesús envió su ángel. ¿Hace falta que lo explique? Volvamos a Apocalipsis 22.
Versículos 12 y 13 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo mismo que habla Pablo en Romanos 14, cuando estemos en el tribunal de Cristo. Versículo 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y en el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Está hablando exactamente de lo mismo. No, Enzo Cortés, no. Cuando habla esto, ya lo he hablado en el video, y entonces conoceréis que yo soy. Cuando dice que se sentó a la diestra, no está hablando de un lugar físico, de la derecha, porque la diestra te puede sonar como que es la derecha, pero no es la derecha físicamente. Si te vas a los textos originales, si te vas a la concordancia Strong, que es la máxima autoridad lingüística en el mundo, vas a ver que la palabra diestra es la palabra griega, si mal no recuerdo, 1188, que es la palabra dexios. Como suena, dexios con X. Y no significa a la derecha, significa en el lugar de poder, en el lugar de autoridad. En el lugar de poder, en el lugar de... se sentó a la diestra, no se sentó a la derecha, porque como dije en el comienzo del video, todos los profetas en el Antiguo Testamento, cuando tuvieron visiones, vieron un trono y uno sentado. No había dos tronos, no había una sillita de madera al costado, que Jesús estaba sentado al lado de Jehová. Seguimos en Apocalipsis 22, acá vemos otra vez lo de Señor. Apocalipsis 22, versículo 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién es el Señor? Dios. ¿No dice eso? Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a los siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 21, en el mismo capítulo 22, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El Señor es Dios, el Señor es Jesucristo, Jesucristo es Dios. No es tan complicado. No es tan complicado. ¿Quién es el Señor? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 12, versículos 29 al 30. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, Shema Israel, como dice en hebreo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No son dos, tres, cuatro, no, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el Señor nuestro Dios. O sea, ¿quién es Dios? El Señor. ¿Quién es el Señor? Es Dios. Y ahí vamos, y de ahí sale el título de este video, de la palabra curios. El Señor, acá en Marcos, es la palabra griega 2962, la palabra curios, lo que les dije desde el principio del video. ¿Qué significa la palabra curios? Supremo en autoridad, amo, Dios con mayúscula, Señor con mayúscula, Dios con mayúscula, no Dios como ponen los testigos de Jehová en su Biblia con minúscula, y ya lo vamos a ver ahora más adelante. Ese es el significado de curios, supremo en autoridad, o sea, no hay alguien que tenga más autoridad que él. El amo, Dios con mayúscula, no con minúscula, Señor con mayúscula. O sea, el Señor nuestro Dios, o sea, el Señor es el curios, es Dios. Sigamos. Apocalipsis 22, 21, se los leí recién. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién es el Señor?
¿No vimos recién que es Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Curios. ¿Quién es el Curios? Es Dios. Vamos a Ezequiel 36, versículo 23. Dice, y santificaré mi grande nombre. ¿De qué nombre habla? ¿De Jehová? No, por supuesto que no. Jehová no es el nombre de Dios. Ya lo hablé, como les dije al principio, en el video que se llama Jehová. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice Dios el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la Biblia de los testigos de Jehová. Juan, capítulo 1, versículo 1, dicho sea de paso, hace poquito le hice esta pregunta a un testigo de Jehová y no me supo qué responder. Pero bueno, me salió con otra cosa, pero puntualmente lo que yo le pregunté no me lo supo responder. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, Reina Valera 1960, dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús, el logos, la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Más claro? Todos saben que Jesús era el verbo. El verbo era Dios. Te lo dice acá. Si tienes un problema de razonamiento y no te puede entrar en la cabeza, no te ha sido revelado, o sea, pídele al Señor que te dé entendimiento, que te dé revelación, que te revele cosas que son demasiado simples, que están escritas directamente. Vamos a la versión de los testigos de Jehová. ¿Qué dice la versión de los testigos de Jehová? Juan 1.1 dice, en el principio la palabra era, dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios, dice la versión de los testigos de Jehová, pero un Dios con D minúscula, no con D mayúscula, o sea, prácticamente está bien, ellos dicen, acá ponen Dios como con minúscula como si fuera un ángel, pero bueno, a ver, esa es la versión de ellos. Ahí dice, y la palabra era un Dios con D minúscula, no dice como la Reina Valera 1960. Veamos otras versiones de otras Biblias. Vamos a ver Biblias en castellano, por ejemplo. Está, por ejemplo, la Biblia de las Américas, por ejemplo. ¿Cómo dice en el final del versículo 1 de Juan 1? ¿Dice Dios con D minúscula o Dios con D mayúscula? No, la Biblia de las Américas dice con D mayúscula. Está hablando del Curios, de Dios, del Todopoderoso. Veamos otras versiones. Está la Biblia del Jubileo. ¿Dice Dios con D minúscula o con D mayúscula? No, con D mayúscula, el Todopoderoso. ¿Qué otras versiones en castellano dicen Dios con D mayúscula y no con D minúscula como dice la versión de los testigos de Jehová? Dios habla hoy, lo dice con D mayúscula. La nueva Biblia de las Américas, la nueva Biblia viva, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la nueva versión internacional de Castilián, palabra de Dios para todos, la palabra, la Biblia española, la palabra Hispanoamérica, la Reina Valera actualizada del 2015, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 1960, como ya se los dije, la Reina Valera revisada de 1977, la Reina Valera 1995, la Reina Valera antigua, la Spanish Blue Red and Gold Letter y la traducción del lenguaje actual. Todas las Biblias, en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, y el verbo era Dios, con D mayúscula. Vamos a ver algunas versiones en inglés.
todas las versiones que leí en castellano dice, y el verbo era Dios, con D mayúscula, hablando del Todopoderoso, no de un ángel. Versiones en inglés que también dicen God, con G mayúscula, de Dios, de Todopoderoso. La 21st Century King James Version, la American Standard Version, Amplified Bible Classic Edition, la edición clásica, la BRC Bible, la Christian Standard Bible, la Common English Bible, Complete Jewish Bible, Contemporary English Version, Darby Translation. Hasta Darby sabía que Jesús era Dios. Hasta Darby sabía. La Disciple Literal New Testament, la Dower Reign 1899 American Edition, Easy to Read Version, Easy English Bible, Evangelic Heritage Version, English Standard Version, English Standard Version Anglicized, Expanded Bible, la 1599 Geneva Bible, hablando de la ciudad de Ginebra, la God Word Translation, Good News Translation, Holman Christian Standard, International Children's Bible, una Biblia para chicos, International Standard Version, la G.B. Phillips New Testament, la Jubilee Bible 2000, la King James Version, la que yo muchas veces uso en la políglota, para comparar uso muchas veces la Biblia del Rey Jacobo, la King James, Authorized King James Version, Legacy Standard Bible, Lexham English Bible, Living Bible, The Messages, Modern English Version, Mount Reverse Interline New Testament, Name of God Bible, New American Bible, Revised Edition, New American Standard Bible, New American Standard Bible 1995, New Catholic Bible, New Century Version, New English Translation, New International Reader's Version, New International Version, New International Version, la del Reino Unido, la UK, perdón, la New Life Version, la New Living Translation, la New Matthew Bible, New Revised Standard Version Anglicized, la New Revised Standard Version Anglicized Catholic Edition, la New Revised Standard Version Update Edition, la New Testament for Everyone, la Orthodox Jewish Bible, la Revised Geneva Translation, Revised Standard Version, Revised Standard Version Catholic Edition, la edición católica, Tree of Life Version, The Voice y por último World English Bible. Todas estas versiones que les he dicho, las versiones en castellano y las versiones en inglés, todas dicen lo mismo. Y el verbo era Dios, Dios con D mayúscula, de el Dios Todopoderoso, el Curios. Todas las versiones están equivocadas. La única que tiene la verdad es la Biblia de los Testigos de Jehová. Sí, puede ser que la única que sea correcta sea la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, vamos a hacer una última comprobación. Vamos a irnos a la Biblia políglota. Vamos a irnos a la concordancia Strong, al diccionario Strong, la máxima autoridad lingüística.
En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a ver si ese Dios es D minúscula o D mayúscula, según la concordancia Strong. Es la palabra, la palabra en inglés es God, es la palabra que usa la King James, y es la palabra griega 2316, Tíos, que significa divinidad suprema, Dios con D mayúscula. Es versión Reina Valera 1960. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esas dos palabras, Dios, es la misma palabra, la palabra tíos, la palabra en griego 2316. Es la misma palabra, no es una palabra con D mayúscula y otra palabra con D minúscula. No, es la misma palabra. Entonces, ¿qué Biblia es la que está mal? La misma mentira salida del mismísimo infierno, disfrazada de verdad, que en 1 Timoteo 3:16, que ya se los dije en el otro video anterior, la misma mentira, en 1 3:16, cuando dice, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué más claro que eso? Dios fue manifestado en carne. Pero ¿qué dice la versión de los testigos de Jehová? Él fue manifestado en carne, no Dios, Él, Jesús, el Hijo, el Arcángel Miguel. ¿Y qué vemos en Él o en la palabra Dios? La misma palabra de Juan 1:1, la palabra Dios, la misma palabra. ¿Te das cuenta cómo te mienten en la cara los testigos de Jehová? Te mienten en la cara, porque acomodan su Biblia a su conveniencia, a lo que ellos predican. Pero claramente podemos ver la gran mentira de la Biblia de ellos. Y eso fue lo que yo le pregunté la otra vez, cara a cara, a un testigo de Jehová. Si en Juan 1:1 dice, y el verbo era Dios, y nos vamos al texto original, y dice la palabra tíos, ¿por qué en la Biblia usted dice otra cosa? Y no me lo supo contestar. Me salió con otra cosa, no con el primogénito, el unigénito, el mismo cuento de siempre. Pero lo que yo le pregunté puntualmente no me lo pudo responder, porque no tiene que responder. No puede responder nada, porque la mentira está a la vista, el engaño está a la vista. Bueno, sigamos. Vamos a ver entonces quién es nuestro Salvador. Y recuerden que esto viene a ser como un recordatorio nuevamente, pero también sirve como introducción para los próximos 3 videos que vamos a ver, que vamos a estar hablando de esto. Vamos a ver un poquito ahora quién es nuestro Salvador, para seguir aclarando, para los que todavía tienen dudas, porque todavía acá mismo, en el vivo que estoy haciendo ahora, hay personas que todavía no pueden entender que Jesús es Dios. Sigamos viéndolo. Vamos a ver quién es nuestro Salvador, porque ya vimos quién es el Curios, ya vimos quién es el Señor. Vamos a ver quién es nuestro Salvador. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Jesús, Jesucristo. Y otro testimonio más, como dijo Jesús, en boca de 2 o 3 testigos constará toda palabra. Hechos 4, versículo 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿En cuántos? ¿En uno? ¿En dos? No, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No Jehová, no Yahweh, no Perinola. Jesús. Jesús es el nombre
sobre todo nombre. Y en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, ¿quién es nuestro Salvador? Jesús. Vamos ahora a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Pero esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Por favor, lo que no lo pueden entender, entiéndanlo, escuchen, tengan oídos para oír. Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Te lo dice Judas también, capítulo 1, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿De qué otra manera se puede decir? Para que quede más claro. Oseas 13, versículo 4, te dice: mas yo soy el Señor tu Dios. Antiguo Testamento. Desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Y qué te leí en Hechos 4? Y en ningún otro de salvación, hablando de Jesús. ¿Y qué dice Oseas 13, versículo 4? Ni otro Salvador sino a mí, hablando Dios. Entonces, por más que les quieran dar vuelta e inventarse una historia, fábulas, o sea, ¿quieres la mejor respuesta? La que te di hace un rato. Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahí te dice quién es el Señor, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Dios. Jesucristo. Es demasiado sencillo. Es demasiado sencillo como para que no lo puedan entender. Ya vimos quién es el Señor, quién es el Cuyo, quién es el Salvador. Vamos a ver quién es nuestro Rey. A ver si desde otra óptica. Salmo 47, versículo 7 dice: porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Quién es el Rey de toda la tierra? Dios. Isaías 6, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de las huestes. O sea, Isaías vio a Dios, al Rey. Y si nos vamos a Juan 12, versículo 15, ¿qué dice? No temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. He aquí tu Rey viene, tu Rey. ¿Quién venía montado sobre el pollino? ¿Jehová? Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, ¿qué está diciendo acá? El Cordero es Señor de señores. No hay otro Señor sobre Él. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 17 y 18. Porque el Señor vuestro Dios, Jehová, usa la palabra Jehová, la Reina Valera 1960, pero obviamente que está haciendo mención a Dios, al Todopoderoso, es Dios de dioses y Señor de señores. Ya hasta me causa gracia que algunos no puedan entender algo tan simple. Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano
y a la viuda que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El Cordero, Señor de señores, y acá Dios, Señor de señores. ¿Quién es Dios? El Cordero, Jesucristo. Es la misma deidad, el mismísimo Dios Todopoderoso. ¿Por qué los testigos de Jehová no pueden entender algo tan simple, y muchos que no son testigos de Jehová? Pero, ¿por qué no? O sea, simplemente el Señor no se los ha revelado. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu anticristo, como dice Primera de Juan. Primera de Juan te lo explica claro. El que niega al Padre y al Hijo es espíritu anticristo. Los discípulos le decían a Jesús: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Qué les contestaba Jesús? A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no, porque teniendo ojos no ven, y teniendo oídos ni oyen ni entienden. Es exactamente lo mismo. Vamos ahora a Apocalipsis 4, versículos 10 y 11. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, que es uno solo, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad fueron creadas. ¿Quién es el Señor? ¿Todavía no se entiende? ¿Todavía no se entiende quién es el Señor? Apocalipsis 4, en el mismo capítulo, unos versículos antes, el versículo 2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, lo mismo que les dije hace un ratito que decían todos los profetas. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Cuántos tronos hay? No estoy hablando del trono de los 24 ancianos, estoy hablando del trono de Dios. ¿Cuántos tronos hay? Un trono y uno sentado. Un trono y uno sentado. No es muy difícil la cuenta. ¿Quién está sentado en ese trono? Dios. ¿Quién va a ser? ¿El almacenero de mitad de cuadra? No va a ser. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 4. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado ¿dónde? En el trono. Y decían: amén, aleluya. ¿Quién estaba sentado en el trono? ¿A quién adoraban? A Dios. Apocalipsis 3, versículo 21 dice, hablando Jesús: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿No era uno solo en el trono? ¿No era que era un trono y uno sentado? ¿Cómo acá dice que él se sentó con el Padre? El Padre se corrió para un costadito y Jesús se sentó ahí medio apretadito. Por favor. Apocalipsis 14, versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Semejante al Hijo del Hombre, semejante a Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, dice Pablo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hace un ratito lo expliqué. La diestra de Dios no es a la derecha física. La diestra no quiere decir derecha. La palabra griega diestra es la palabra 1188, si mal no recuerdo, del griego. Es la palabra dexios. Ya lo expliqué en el video, entonces conoceréis que yo soy. Es la palabra griega dexios, que significa en el lugar de poder, en el lugar de autoridad. No significa la derecha física. Vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo del 6 al 14. Dice, y miré, y vi que en medio del trono, no al costado, no a la derecha, no arriba, no abajo, no atrás, no adelante, en el medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Exacto, Carlos. Exacto. Para él no hay tiempo, no hay espacio. Exacto. No hay derecha, no hay izquierda. Exacto, como hay para nosotros. Exacto, Carlos. En el medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, de la diestra, del que estaba sentado en el trono. Exacto, y la omnipresencia que está en todas partes, exacto, pero por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, es algo que no lo pueden entender. No puede entender que Jesús cuando dijo, ay Padre, ¿por qué me has abandonado? O mejor dicho, cuando fue bautizado, que Jesús estaba ahí y el Padre habló arriba, pero no, ahí eran dos distintos, porque Jesús estaba abajo y el Padre habló arriba. Pero bueno. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Delante de quién se postraron? Del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, era digno de tomar todo. No soy trinitario, Carlos. No. O sea, el Cordero es digno de tomar todo. Solo a Dios se adora. Acuerden. Y acá adoraron al Cordero. No hay otro Dios fuera de mí, exacto. Lo leí hace un ratito, ese pasaje. Exacto. Solo a Dios se adora. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Cuando Satanás le dijo, si postrado me adorares. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás, dijo Jesús. Y solo a Él servirás. Y después vinieron los ángeles y lo servían. Y entonces... Sí, está demasiado claro, hay un montón de pasajes. Los he hablado en este video y los he hablado en otros videos, Carlos. Exacto.
Colosenses, Primera de Juan 5:20, Tito 2:13. Y hay un pasaje que nadie lo nombra, que lo dije hace un rato. Segunda de Pedro 1:1, lo dice directamente. Y hay un montón de pasajes. Romanos 9:5, Isaías 9:6, un montón de pasajes. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está centrado en el trono y al Cordero, y parece que está hablando de dos distintos, al que está centrado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, dice, pero habla en singular, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Habla en singular. El que está sentado en el trono y el Cordero es el mismo. Si no, hablaría en plural. O especificaría a quién. Pero hablan en singular. Claro, exacto, Carlos. Es demasiado sencillo. Pero bueno, estoy haciendo un remember porque hay personas que no lo pueden entender, que les cuesta entender, y de paso es como una introducción para los temas que voy a tocar en los próximos vivos, que tiene que ver con todo esto. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive, nuevamente en singular, al que vive, pero le habla al que está sentado en el trono o al Cordero. Es el mismo, al que vive por los siglos de los siglos. Es el mismo. Vamos, Apocalipsis capítulo 7, versículos del 15 al 17, dice, por esto están delante, a ver que voy a hacer la comprobación de TikTok. Listo. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Seas bendecido, hermano Carlos, igualmente para vos. Todas las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para ti, hermano. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono, el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vivas, y Dios, Él mismo, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién está en el medio del trono? El Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Vamos a Apocalipsis 15, versículo 3, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Jesús. Apocalipsis 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, a Dios en su investidura de Todopoderoso, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, está dentro del Padre, le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Es fácil. Esto va de la mano con Juan 14.
Cuando Jesús habla con Felipe, ¿qué le dice Felipe a Jesús? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, o sea, Felipe, no entendiste todavía. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo puede ser que hayan personas que no lo puedan entender? Vamos a ver ahora un poquito el contexto detrás del Hijo de Dios. Porque muchos dicen, no, porque Jesús es el Hijo y Jehová es el Padre. Pero siempre viéndolo desde un punto de vista carnal, de un punto de vista material. Porque acá sabemos que el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Pero en el ámbito espiritual no es como en el ámbito material. Y ahora lo vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 9, versículo del 35 al 37. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y solo a Dios se adora, solo a Dios se le sirve, como le dije hace un rato, con Mateo 4, cuando le dijo Jesús, entonces vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, y le servían. Pero Jesús le dice, volviendo a Juan, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Y ahí dice todo, no, porque Jesús era el Hijo y Jehová era el Padre. Bueno. Vamos a Juan 19, versículos del 6 al 11. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Y cuál era el problema que Jesús se hiciera Hijo de Dios? ¿Acaso tú no te haces Hijo de Dios? Yo soy Hijo de Dios. ¿Cuál era el problema que se hiciera Hijo de Dios? Porque creo que nadie tiene problema con que Jesús se llame Hijo de Dios. Ni siquiera los testigos de Jehová. Jesús es el Hijo. Sí. Sí. Esa parte de la historia estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero los judíos tenían problemas porque Jesús se hizo a sí mismo Hijo de Dios. ¿Y cuál era por qué? ¿Por qué tanto problema porque Jesús se había hecho Hijo de Dios? Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo más miedo Pilato? Por lo que le había dicho a su mujer. Está escrito en Mateo 27, versículo 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, hablándole por Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Por eso es que Pilato tuvo miedo cuando escuchó lo que le dijeron los judíos. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondiendo Jesús, le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Primera de Juan 4, vamos a empezar a ver Primera de Juan, lo que hoy hace un ratito les dije. Primera de Juan 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero nadie tiene problema de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera los testigos de Jehová, porque Jesús es el Hijo y Jehová es el Padre. ¿Por qué Juan dice esto? Vamos a Primera de Juan, pero capítulo 2. Dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Este es anticristo, dice Juan, el que niega al Padre y al Hijo. No dice el que niega al Padre y el que niega al Hijo. No, el que niega al Padre y al Hijo. Es una unidad. Como en Mateo 6:33, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es una unidad, no se puede separar. Y acá es exactamente lo mismo. Todo aquel que niega, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, a esa unidad, no se puede separar. Por eso son espíritus anticristo. Son espíritus anticristo. No hay otra explicación. Bendiciones, hermano Juan. Soy pastor por oficio, por vocación, no por título, porque no me interesan los títulos, pero tampoco permito que me llamen pastor, simplemente soy un hermano. Si el propio Jesús dijo que él era el primogénito entre muchos hermanos, ¿quién soy yo para ponerme un título como hacen las religiones que les gusta enseñorearse de las ovejas? Yo simplemente soy un hermano, nada más. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. O sea, no puedes tener al Padre y no al Hijo. Si tienes al Padre, tienes al Hijo. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Porque es uno mismo. El que confiesa al Hijo también al Padre. No se puede confesar a uno sin confesar al otro. Porque es uno mismo. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No dice: y también vosotros permaneceréis en el Hijo y permaneceréis en el Padre. No, permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre y el Cordero. Es una unidad indivisible, inseparable. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo: la vida eterna. Versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan, para que no te dejes engañar diciendo: no, el Padre es Jehová y el Hijo es Jesús. Son dos personas distintas. Os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre los que os mienten. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él
No dice permaneced en ellos, o permaneced en el Padre, o permaneced en el Hijo. Permaneced en Él, porque es uno mismo. El Padre y el Hijo es uno mismo. Permaneced en Él, habla en singular, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿qué significado tenía Hijo de Dios? Porque, como ya les dije, hasta los testigos de Jehová dicen, Jesús es el Hijo de Dios. Ok, sí. Pero, ¿qué significado tiene ser Hijo de Dios? El propio Jesús nos da la respuesta. Vamos a Juan 10, versículo del 31 al 36. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Pero yo no recuerdo que Jesús en ningún momento haya dicho, no, porque yo soy Dios, yo soy el Todopoderoso. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Y de qué manera Jesús se hizo Dios? Adelante de ellos, a oídos de ellos. Versículo 34. Dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Ahí está la respuesta. El Hijo de Dios es Dios. Los judíos lo acusaban de blasfemia porque él, siendo un hombre, se hacía Dios. ¿Y de qué manera se hizo Dios Jesús a oídos de ellos? Diciendo que él era Hijo de Dios. Porque la relación padre e hijo en el espíritu no es como la relación que tú conoces acá en este mundo material. En este mundo material, el padre y el hijo son dos personas distintas. En el ámbito espiritual, es el mismo ente, es el mismo Dios. La relación hijo y padre es una relación en el espíritu, no es una relación en la carne, como la que conocemos en este plano. Cuando Cristo salió de Dios, cuando Cristo se manifestó, ahí es cuando nació la relación padre e hijo. Cuando Cristo salió de Dios, Jesús mismo lo decía, yo salí de Dios. Yo salí de Dios. Ahí nació la relación padre-hijo. Vamos a ver algo sobre el Espíritu de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok. ¿El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios? Perfecto. Nadie tiene problema ahí. ¿No es cierto? Vamos a Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ok. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu.
Juan 14, versículo del 12 al 14. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que siempre decía, yo salí del Padre, yo voy al Padre. Jesús no decía, yo voy con el Padre. Yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús. Él lo va a hacer, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Ok, vamos a Juan 16, versículos 22 y 23. Ya Jesús, hablando de cuando Él se haya ido, después que Él haya muerto. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, dice Jesús. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré, como dijo 2 capítulos antes. No, Él os lo dará. ¿Por qué? Porque Él ya va a estar en su posición de Padre. Yo lo daré, yo se los daré, dijo primero, porque Él estaba ahí con ellos. Pero cuando yo ascienda, Él se los dará, porque yo ya voy a estar allá, ya voy a estar sentado en mi trono. O sea, es demasiado sencillo, demasiado claro, demasiado claro. Vamos a confirmar con algunos apócrifos. Vamos a confirmar con algunos apócrifos. ¿Se acuerdan que la otra vez les hablé del saludo de Pablo en las cartas en el otro video? En el video Entonces conoceréis que yo soy. Que les había dicho los saludos en las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Romanos 1, versículo 7, cuando dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como haciendo mención a que habla de dos personas distintas. Pero yo les dije que la traducción del griego original, la palabra del, no está, no figura. Se le agregaron, esa palabra del fue agregada en las cartas de Pablo para que sonara lógico. Porque la verdadera traducción en griego dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Porque Dios, el Padre, es el Señor Jesucristo también. Así están los originales, en la concordancia Strong. Ve y míralo, chequéalo, si no me crees lo que te digo. La epístola de Laodicea, capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Esa no la pudo tocar Roma. Dice: la gracia esté con vosotros y la verdadera paz de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Acá no está agregado el del. Acá te dice verdaderamente cómo es. Vamos a ver otras perlitas de la epístola a los laodicenses. Capítulo 1, versículo 8 dice: para que vosotros seáis fuertemente exhortados en vuestros corazones y queráis concentraros en el amor, en el cual se encuentra toda la riqueza del conocimiento verdadero, para reconocer el gran misterio de Dios, Jesucristo. El gran misterio de Dios, Jesucristo. Más claro, más directo que eso. Imposible. Versículo 16. Y debéis establecer en el mismo raíces seguras y seáis firmes en la fe, así como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. Y ya les dije que es la diestra, la palabra griega dexios, en el lugar de poder, en el lugar de autoridad, no en una sillita en el costado.
Versículos 20 al 22, siguiendo en el capítulo 1, dice Pablo: cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios del mundo, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Cristo? Y yo tomé la palabra y les dije: escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y hay un solo Dios, así solo hay un solo Cristo. ¿Qué diferencia debería haber entre Dios y Cristo? Ninguna. Por supuesto que ninguna. Dios es el amor, Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y nosotros somos perfectos en Él, siempre hablando en singular, porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo, Rey de todos los reyes de la tierra. No puede estar más claro. Y vamos a ver unos pasajes más. Vamos a las Odas de Salomón. Odas de Salomón, otro apócrifo muy lindo. Capítulo 7, versículos del 2 al 9. Dice: mi alegría es el amo, hablando de Dios, y mi impulso es hacia Él, y la ruta es bella, porque tengo quien me auxilia, el amo. Él me ha dejado conocerlo por completo, sin reparos, sencillamente, y con bondad, se ha despojado de grandeza. Él se despojó, como dice Filipenses 2. Él se ha vuelto como yo, a fin de que yo pudiera recibirlo. Y fue considerado como uno semejante a mí, para que así yo pudiera vestirme de Él. Y por eso no temblé cuando lo vi, porque Él fue bondadoso conmigo. Se volvió según mi naturaleza, para que yo pudiera aprender de Él. Todo en consonancia con Filipenses 2. Y tomó una forma semejante a la mía, con tal de que no me alejara de Él. Está hablando de Jesús. Y el versículo 9 que dice: el Padre de todo conocimiento es también la palabra de conocimiento. La palabra, el verbo, el logos, es el Padre de todo conocimiento. Y seguimos con las Odas de Salomón. Capítulo 29, versículos 6 y 7. Dice: porque creí en el Mesías, dice, y creí que Él es el amo. Creí que Él es Dios. Él me mostró su señal y me guió con su luz y me dio el cetro de su poder. Sí, hermano Juan, Odas de Salomón, sí, exacto, Odas de Salomón. Y para ir terminando, porque hoy no vamos a leer el apócrifo porque ya se me hizo medio extenso el vivo, vamos a terminar con dos pasajes de otro apócrifo, el primer libro de Adán y Eva, un libro muy muy lindo. Primer libro de Adán y Eva, capítulo 14, versículo 4, dice: porque yo lo haré, yo te salvaré, hablando Dios, cuando baje del cielo y me convierta en carne, como la de tus descendientes, y sufriré de lo mismo que tú sufres. Y entonces esta oscuridad que ahora sientes en esta cueva, yo la llevaré a la tumba cuando venga entre tus descendientes. Cuando me convierta en carne, dice, como lo vimos en Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Exactamente lo mismo. Y en el capítulo 31, versículos 1 y 2, dice: después de estas cosas, Dios dijo a Adán: me pediste que te diese algo del jardín para sentirte confortado. Y aquí te he dado estas tres cosas, sabiendo que confías en el pacto que he hecho con ustedes. Dice: cuando yo venga en carne, lo mismo otra vez de 1 Timoteo 3:16, cuando yo venga en carne, dice Dios,
Los reyes me traerán oro, incienso y mirra. Oro como muestra de mi realeza, incienso como muestra de mi divinidad, y mirra por el sufrimiento y la muerte que he de pasar. ¿Hace falta alguna aclaración? Está demasiado claro, hermanos. Demasiado claro. Pero bueno. Pero más allá de que está demasiado claro, yo quería hacer este video hoy porque va a servir de introducción. Sirve de introducción para lo que vamos a ver en los próximos 2 o 3 vivos. Y el próximo vivo se va a llamar el Cordero. Pero no nos vamos a enfocar en que el Cordero es Dios, sino nos vamos a enfocar al nacimiento del Cordero, nos vamos a enfocar a algo distinto. Y después vamos a ver cómo el Cordero fue el puente entre Dios y nosotros. Y cómo Él propició de que nosotros también fuéramos hijos de Dios. Va a ser de mucha edificación las próximas enseñanzas que van a ir. Que este video de hoy sirvió como introducción para lo que vamos a ver en los próximos 3 vivos. Así que bueno. En el próximo video vamos a seguir leyendo el libro de Hazar, como veníamos leyendo en los otros videos anteriores. Hermanos, sin nada más que decirles, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Nos estamos viendo en un próximo video. No, hermano, no, yo no soy de ninguna denominación, no soy de ninguna religión. A libertad fuisteis llamados, dijo Pablo. Simplemente soy un hermano, soy un pregonero de justicia. Simplemente como está escrito en 2 de Pedro 2:5, que era Moisés, por ejemplo. Soy un pregonero de justicia que predica, vive y anuncia la justicia de Dios, que es sinónimo de misericordia, de piedad y de caridad. Ese es el mensaje principal de este ministerio. Pero obviamente que vamos hablando de otras cosas y vamos aprendiendo otras cosas que nos va revelando el Señor. No me congrego en ningún templo, porque congregarse es reunirse, no es encerrarse en un templo de piedras muertas. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre o congregados en mi nombre, allí estaré yo presente. No necesitamos ir a encerrarnos en un templo muerto, porque no está hecho de piedras vivas. ¿Qué dijo Pablo en Hechos de los Apóstoles? ¿Qué dijo el mismo Esteban en Hechos de los Apóstoles? Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Cuando yo me junto con un menesteroso en la calle, voy y le compro un sándwich y le doy para que coma, y le hablo de nuestro Señor Jesucristo, le predico, ahí estoy congregado. Como dijo Jesús, cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo presente. Hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Les dejo ahí el link para que vayan y vayan ahí al canal de YouTube y bueno, se me fue la palabra. Bueno, se suscriban para que puedan ver todo el contenido que hay en el canal, que es de mucha edificación. Es que no sé si decirte exactamente que estás equivocado, pero yo lo que te digo que para congregarte no necesitas ir a encerrarte en un templo en el cual no habita Dios, porque las religiones te dicen ven a la casa de Dios, pero Pablo y Esteban en Hechos de los Apóstoles te dicen otra cosa. Te dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No necesitas encerrarte para congregarte. La iglesia de la época de los apóstoles no se encerraban en templos. Todavía estaba la figura del templo de Salomón, pero con el correr de los años esa figura desapareció. Y Jesús y los apóstoles andaban en las calles, predicando, dándole de comer
a los pobres, haciendo justicia. Sí, yo creo que es encerrarse, irse a meter a un templo muerto, es encerrarse. La iglesia debe estar en la calle. Mi ministerio es en la calle, como lo tenían Jesús y los apóstoles. Ellos no se encerraban en ninguna iglesia. Y esto lo explico también en otros videos que lo hice, en un video que lo hice en 2 partes, que se llama La iglesia y el templo, algo así. Sí, la iglesia y el templo, hablando de cuál es la verdadera iglesia y cuál es el verdadero templo. Así que bueno, hermanos, ahora sí, me despido. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.